Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8, la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos a José Armas, asesor fiscal y financiero. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar con José Armas sobre la declaración de la renta, un montón de preguntas que nos hacemos nosotros y nosotras, y él hoy nos va a asesorar sobre este tema. José, se acerca el final de la declaración de la renta y aún hay mucha gente por hacer la declaración. ¿Qué le diría a estos rezagados o rezagadas? Bueno, esta gente, hay gente que se toma las cosas con mucha calma. Yo les diría que empiecen allá a pensar que les quedan solamente 15 días y en el caso de que les salga a pagar, pues les sale el día 25 es el último día para los que les salen a pagar, para presentar la renta. Hay gente que ve su cita con Hacienda como decía un cliente mío, como cuando va al dentista. Sí, con mucho nervio. Con muchos nervios. Mucha ansiedad. Sí, y entonces, pero no, hay que tomarlo con calma, llevar todo bien preparado, eso sí, para que no nos falle ningún papel. Y darse cuenta de que ya el tema de la calculadora, el papel de cebolla, todo esto ya forma parte del pasado. Del pasado. El día de la cita con Hacienda o el asesor, José, ¿qué documentación hay que llevar? Imprescindible, para que no nos quedemos con ningún papelito, como dices tú, atrás. Sí, imprescindible llevar el DNI. ¿DNI? El DNI, eso es muy importante. Llevar certificados de todo lo que los rendimientos de trabajo que hemos tenido, el certificado de empresa. Si hemos comprado o vendido alguna casa, algún inmueble, pues llevar esa justificación. No significa que llevemos las escrituras, ni mucho menos, sino con llevar una justificación, una especie de resumen, pues con eso tenemos, ¿no? Importante también, pues, todo el tema de deducciones, pues llevar la justificación de deducción. No nos lo van a pedir allí. Allí lo que nos van a pedir es que le demos información y el señor que está allí pues buenamente nos va a ayudar en Hacienda pues a hacer la declaración de la renta, y si en el caso de asesor ya hará más preguntas. Sí. Eso sí, los asesores hacemos una serie más de preguntas porque nos interesa que el cliente no venga luego a decir que la renta ha salido mal. Es recomendable entonces ir asesorado por un asesor como tú, ¿no, José? Para este tema de renta. Es importante cuando la renta es complicada, es decir, cuando tenemos, de hecho, en Hacienda no nos van a hacer una renta si tenemos, por ejemplo, una empresa, o somos autónomos, ahí no nos lo van a hacer porque no se comprometen a hacerlo. Tendremos que ir a un asesor y el asesor pues te hará una serie de preguntas y intentará ayudarte de tal manera de que pague lo menos posible dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad, y también las personas que nos están escuchando y nos están viendo, José, también tener mucho cuidado con aquellos asesores fiscales y financieros que se anuncian por internet, que no sabemos si es un timo. Bueno, hay muchas cosas que se anuncian por internet y debemos tener cuidado, precaución en todo, ¿no? Sí, prácticamente en todo. Como en todas las cosas de la vida, que cuando veamos alguna publicidad, ya sea en internet o ya sea en cualquier otro lado, pues contrastar esa publicidad, contrastar que esa persona pues tenga una experiencia, sobre todo experiencia, porque hay gente que en esta época, sobre todo de declaración de Hacienda, hay muchos que se ponen a publicitarse y la verdad es que no tienen ni idea, o la idea que tienen es muy básica y no nos pueden ayudar si se nos complica la declaración de la renta. Muy bien.
Vamos, entonces teníamos que llevar el DNI y la documentación necesaria. Estabas hablando también del tema de no necesario que llevamos las escrituras, sino un resumen. Sí, un resumen. Con tener claro, pues, por ejemplo, cuando hemos vendido, pues, el tema de cuánto nos costó, cuando hemos comprado ese inmueble, los gastos que hemos tenido, al venderlo, pues todo eso llevárselo al asesor para que él vea qué se puede meter y qué no en la declaración de la renta. Yo siempre digo que lleven todo. Que no se corten a la hora de llevar documentación, más si es al asesor, porque el asesor no verá si hay irregularidad o no hay irregularidad. El asesor mirará aquellos papeles que nos puede ayudar. Vamos con la primera pregunta, José, que se hace todo el mundo. ¿Quién tiene que declarar? En la declaración de la renta, por ley tiene que declarar todo el mundo. Todo español, persona física o jurídica que resida en territorio español, pues tiene que declarar. Lo que pasa es que presentar la declaración es otra cosa. Presentar la declaración, solo tiene que presentar la declaración aquellos que, por ejemplo, hayan tenido unos rendimientos de trabajo superior a 22.000 euros. O aquellos que, por ejemplo, hayan tenido más de un pagador y a ese pagador pues haya pagado más de 1.500 euros, el segundo pagador. Ojo con esto, porque mucha gente dice, oh no, yo solamente he estado trabajando para una empresa todo el año y luego he cobrado el paro. Ojo que son dos empresas, ¿no? El paro sí se considera como una empresa más, ¿no? Como otro pagador más. Sí. Entonces, si el paro, por ejemplo, nos ha pagado más de 1.500 euros, que suele suceder, pues serían dos. Hay que presentar la declaración. Hay que presentar la declaración de la renta, porque son dos pagadores. Otra situación que hay que presentarla sí o sí es, por ejemplo, cuando hemos tenido pues, ganancias patrimoniales, es decir, hemos vendido una casa y hemos ganado dinero con la venta. O cuando somos autónomos o empresarios. Ahí no hay otra. Hay que presentarla sí o sí y no hay otra que... ¿Y quiénes defraudan más? ¿La grandes fortunas o no? ¿O es complicado? O sea, es complicado decirlo, porque bueno, lo que pasa es que las grandes fortunas, si defraudan, se va a notar muchísimo más y se nota mucho más en la economía que un trabajador que a lo mejor dice, oye, pues mira, he ganado 1.500 euros o 2.000 euros en propinas este año y no la pongo en la declaración de la renta. La diferencia de 2.000 euros a 22.000 euros, pues hay una diferencia bastante grande. Bastante grande también. Otra pregunta, hice la declaración en 2013, ¿estoy obligada a hacerla en el 2014, José? No necesariamente. Si hemos presentado declaraciones en ejercicios anteriores, pues lo normal es que Hacienda nos mire si no presentamos en declaraciones este año. Pero claro, si no tenemos por qué presentarla, no la presentamos y ya está. No es que sea una obligación. No tiene mayor importancia si siempre tenemos claro que no tenemos que presentarla. De un año a otro suelen haber circunstancias que varían en el tema de la declaración de la renta. Sí, suele de un año a otro, pues te casas, te divorcias. Bueno, sí, las circunstancias, claro, no lo tienes mismo. Un niño, te compras una casa, entonces te despiden del trabajo. Te despiden del trabajo, por desgracia, claro, eso es muy circunstancias habitual. Personales y familiares. Y entonces, claro, pues te cambia la vida, te cambia la renta. Claro, evidentemente, me has contestado demasiado. Porque hay veces que no llega el borrador de la declaración, otras veces solo los datos fiscales sin el borrador. Cuando llega el borrador... Sí. Explica un poco lo que es el borrador. Sí. El borrador es que es una, digamos,
con todos los datos que Hacienda tiene, pues nos elabora la declaración de la renta. Ya sea a devolver, ya sea a pagar. Entonces, hay que mirar que el borrador es lo que tiene Hacienda, son aquellos datos de los que dispone Hacienda. Entonces ellos nos elaboran la renta y nos la envían. Bien por carta, ¿no? Por correo carta, ordinario. por carta, sí, pues si lo hemos pedido en la declaración de la renta anterior, o bien la pedimos por medio de su web, electrónicamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que bueno, si Hacienda ve que tiene todos los datos necesarios para hacer la declaración, pues nos envía un borrador. Borrador, ¿por qué le llaman borrador? Porque no la declaración en sí. Ellos dicen, aquí tienes un borrador, tú tienes que añadir o quitar dependiendo de cómo te ha ido el ejercicio anterior. Eso nos lo mandan hecho, pero si Hacienda no tiene nuestros datos completos, es decir, ellos dicen, bueno, pues mire, usted ha tenido una actividad empresarial de la cual nosotros no sabemos nada de cuántos han sido sus gastos y sus ingresos. Por lo tanto, le mando los datos fiscales que tenemos, lo que otras empresas han retenido por usted, o esto lo que dice el banco que está pagando de hipoteca, y usted se hace la declaración de la renta. Esa es la diferencia que hay entre los datos fiscales cuando la agencia tributaria nos manda los datos fiscales y cuando nos envían el borrador. Oh, muy bien. Y cuando nos llega el borrador, ¿podemos confirmarlo sin problemas? ¿Qué ocurre si algún dato es erróneo y no lo hemos comprobado? Bien, el borrador, como dije antes, es un borrador. Es decir, son los datos que Hacienda dispone. Pero como no son fiables esos datos, entonces, porque igual tu situación ha cambiado, como dijimos o laboral, como dijimos antes, puede ser que nos hayamos divorciado, nos hayamos casado, hayamos tenido un niño o simplemente pues la empresa ha quebrado, por ejemplo. Sí. Entonces pues todos esos datos tenemos que ir al borrador, cambiarlos. Y presentar una modificación del borrador y presentar esa declaración. O sea que... Si por ejemplo, que esto es muy importante, si por ejemplo tú coges el borrador tal cual viene de Hacienda, si está equivocado, lo presentas o vas con tu borrador a Hacienda que te lo hagan, te lo hacen allí, sí. ¿Te presentas el borrador y te lo dan por válido? Sí, pero si tienes una inspección y te hacen una paralela, la responsabilidad va a ser tuya. ¿Por qué? Porque Hacienda te está mandando un borrador. Entonces, ese borrador tienes que comprobarlo. Si no lo compruebas, si no añades lo que ha fluctuado a lo largo del ejercicio anterior, pues Hacienda te va... ¿Y por esa declaración paralela te sanciona? Te sanciona, sí. Sí. Como a Monedero, ¿no? Sí. Antes. Sí. Otro tema importante, ¿dónde y cuándo hay que solicitar el borrador, José? ¿Dónde y cuándo hay que solicitarlo? Generalmente es muy bueno solicitarlo en la misma renta. Wow. Para que el año siguiente nos llegue a casa antes de la campaña de la renta y así tenerlo ya preparado. Cuando no lo hemos pedido, pues siempre lo podemos pedir a partir del 11 de abril, podemos pedirlo a través de la web de la agencia tributaria. A través de la web de la agencia tributaria, pues la podemos pedir por medio de un número de referencia, número de referencia que podemos pedir también por medio de la web. O sea, simplemente tenemos que tener en cuenta cuál es la casilla 415 y poner la cantidad de esa casilla junto con nuestro DNI y nuestro nombre, y Hacienda nos mandará un número de referencia a nuestro móvil. Ese número de referencia nos servirá para obtener el borrador. También lo podemos hacer con la clave,
una clave que Hacienda puedes llamar por teléfono, Hacienda te la envía a casa, una clave con la que puedes operar también y pedir borrador. Telemáticamente, sí, siempre telemáticamente. Y la otra manera es teniendo un certificado electrónico o un DNI con lector para hacerlo por medio de nuestro ordenador. También nos vale. Otro tema importante, ¿puedes grabar por una casa comprada en 2014? A partir de la reforma que pusieron al Real Decreto 20 del 2011, pues quitaron las desgravaciones de la vivienda habitual. Por lo tanto, si compramos una vivienda, hemos comprado una vivienda del 2014, no nos podemos desgravar esa vivienda. Solamente podrán hacerlo los que la compraron antes del 2012. Esto crea confusión para muchos clientes. Dicen, oye, mira, si mi amigo se la está desgravando, se la están quitando y a mí no. Claro, pero es que tú te la has comprado ahora. Tu amigo ya la tenía. Él sigue pudiendo, de momento, sigue pudiendo hacerse la desgravación. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo personalmente veo un error por parte de Hacienda haber hecho eso, tal como está el patio inmobiliario. Quitar esas deducciones va a resultar de que nos hagan más casos a los asesores cuando decimos que no compren, que alquilen. Alquilar mejor entonces. Alquilar una casa siempre es mejor. Es decir, tenemos que cambiar esa mentalidad que tenemos de comprar una vivienda. De comprar, ¿no?, una vivienda. Eso es una mala inversión. De hecho, no es una inversión, es un gasto. Cuando queremos ir a vivir a una casa, aquí nos la compramos por medio de una hipoteca, la mayor parte de las veces. ¿Qué hacemos? Pues estamos pagando 3 veces esa vivienda. Eso es una locura. Eso sí es tirar el dinero, que como nos decían nuestros padres, ¿no? No, cómprate una casa porque de alquiler es tirar el dinero. No, tirar el dinero es meterte una hipoteca y pagar 3 veces y estar encima condenado porque de momento no hay dación en pago, no hay aunque la hay un código de buenas prácticas, no se ha cogido toda la banca, está difícil. Entonces, en el caso de que tengas algún problema, de que te quedes sin trabajo, que le puede suceder a cualquiera, yo conozco a gente que ha trabajado en la banca, que en principio estaban reacios a todo el tema porque claro, era tirarse piedras sobre su propio tejado. Decían, oye, mira, no, la dación en pago no. Y sin embargo, se han visto con que le han despedido y ahora no pueden hacer frente a su propia hipoteca en el propio banco y han tenido que negociar con el banco en el que antes trabajaba. O sea que aún así es el tema de esto de comprar una casa, en sí es un gasto. Pero totalmente. Desde siempre es una cultura que está implantada, ¿no?, en España. Sí, es difícil cambiarlo. Por eso que con la modificación que ha puesto la agencia tributaria de quitar las deducciones, pues nos ayuda un poquito más a los asesores a concienciar de que alquilen, que no compren. Que no compren. Que es mala política y mala inversión. Entonces, o sea, he alquilado mi casa, ¿puedo seguir desgravando la hipoteca? No. Podemos estar desgravando la hipoteca mientras nuestra casa sea la casa habitual donde vivimos, la vivienda habitual. Una vez la alquilemos ya no es la vivienda habitual, ya es la vivienda habitual de otra persona. Entonces ya no podemos seguir desgravando esa hipoteca. A menos que, como está sucediendo ahora con el tema de la crisis, pues
alquile la mitad de la casa o se alquila alguna habitación. Entonces, nos podemos seguir deduciendo esa parte proporcional que nos hemos quedado. Eso sí, ahí sí cabe seguir deduciendo parte de la hipoteca. Para aquellas personas que se acaban de incorporar a este programa, nos encontramos con José Armas, asesor fiscal y financiero, y estamos hablando, él como asesor fiscal está hablando sobre la declaración de la renta que vence este próximo 30 de junio. En caso de que la renta te salga a pagar, ¿se puede pedir solicitar o pedir aplazamiento de este pago? Sí, se puede. Hay gente que llega a esta época, se voy al dentista, sí. Bien, van a su cita con Hacienda y resulta que le sale a pagar. Y sobre todo si no han programado su pago con Hacienda, su cita con Hacienda, pues se encuentran con que tienen que pagar un dineral. Bueno, para todos ellos, para toda la gente que les salga a pagar, pues Hacienda... ¿Pero hay un tope para ese aplazamiento? No. O sea, tú puedes solicitar un aplazamiento si te sale a pagar, sí. Pero hay dos formas de aplazar. Hay una que es la normal, que es la que te da Hacienda en el propio impreso, que te dice que puedes pagar un 60% como un primer plazo antes el mismo 30 de junio. Si lo domicilias, el mismo 30 te lo cargan en el banco. Y un 40% en los primeros meses de noviembre. En los primeros días de noviembre. Exacto, en los primeros días de noviembre. Entonces, estamos viendo que 60-40 se queda, ¿no? Si eso no es mucho todavía, pues entonces es más complicado. Es decir, para pedir un aplazamiento ya mayor, un aplazamiento dice, oye, mira, pues me ha salido hasta 6.000 euros. Pues vale, sí. Hago un aplazamiento y digo, presento la solicitud en Hacienda junto con mi declaración de la renta, y lo que hago es que tengo que pagar los intereses que ellos van a aplicar. ¿En esa fórmula? Sí. En la otra no. En la otra no. Si tú optas por el 60, el 60-40 no tienes que pagar ningún tipo de interés. Ahora, si tienes que utilizar la fórmula difícil, digamos, sí. Digo difícil porque es una solicitud y depende luego de tu situación, que ve Hacienda que realmente no puedes pagar para que te la concedan, pues es como ir a pedir un préstamo, igual. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que Hacienda te la concede, pero te va a aplicar unos intereses, ¿vale? Dependiendo siempre de la cantidad y del tiempo en que te conceda el poder pagarlo. Mayormente no dejan más de 2 años. Vale. ¿Y esos intereses cuántos son? Más o menos. Sí, pues están en torno al 5%. 5%. Entonces, que no es nada, no son nada baratos. No. Por eso hay que esto, si hay posibilidades del 60-40, ¿no? Del 60-40, pues hacerse con eso. Y si, por ejemplo, pasan de 6.000 euros, incluso en la deuda, o lo que tenemos que pagar, pues incluso nos va a pedir unos avales. Si pasa de 6.000 euros. Sí. Hacienda nos va a pedir avales, nos va a pedir una garantía, alguien que nos avale o que avalemos con nuestra casa, con nuestras propiedades. Porque, como ya dije, es como ir a pedir un préstamo al banco. Es la misma, se lo estudian igual. Igual es más fácil hacerlo con Hacienda, pues le interesa que le pague, que hacerlo con el banco. Sí, claro. Igual, el banco nos va a pedir avales sí o sí, esté por encima o esté por debajo de la cantidad de 6.000 euros. Sí, entonces, ¿eres partidario de la primera fórmula, del 60-40? Sí, siempre que sea pagar, 60-40.
Ahora, si se puede pagar de un golpe y quitárselo de encima, pues mucho mejor, ¿no? No tenemos que estar aprovisionando para noviembre. Pero sí, si sale pagar, es buena fórmula la de pagar el 60 al 40. 60 al 40. De todos modos, si optas por la segunda fórmula, ¿el aplazamiento te lo van a dar seguro o no sabes? Depende de la situación tributaria que tú tengas. Es decir, si Hacienda ve que tú puedes pagarlo. Que eres un profesional liberado, por ejemplo. Sí, que puedes pagarlo, que lo único que has hecho es que justo en esta época no te has aprovisionado como para pagar, pues, porque no lo has mirado con tiempo, pues lo que hace es que te la exige en el momento. Te la exige en el momento. O sea, busca el dinero donde sea. Donde sea, sí. Sí, de todos modos, si optas por la fórmula 60-40, siempre puedes echar mano de amigos familiares para optar por el 60 y ya después el 40 ya se lo vas pagando. Sí, hay gente, por ejemplo, que tiene una buena afinidad, que en estos tiempos es difícil, con el banco, y entonces le dejan también un préstamo pues a un menor interés. Aunque a menor interés del 5, un préstamo es difícil. Sí, es complicado. Es complicado. Tienes que tener buena afinidad con el banco. Buena afinidad. Y como los directores cambian de un lado a otro, entonces claro, ya no es como antes, que ibas al banco de tu barrio y estaba ahí el directora por los siglos de los siglos, amén. Desde el momento que ya está cogiendo confianza, ya te lo cambian. Ya te lo cambian. Ya no es como ahora. Para evitar ese tú a tú, que yo pienso que fue un error, porque la gente está más a gusto cuando todos son conocidos, ¿no? Cuando todos los que al fin y al cabo, como ellos han dicho siempre, ellos son una empresa privada, y como empresa privada tienen que dar un servicio. No sé, es como cuando uno va a la cafetería de toda la vida y se encuentra siempre las mismas caras, estás allí como en casa. Sí, es verdad. ¿Qué hacer, José, si he presentado un borrador o declaración con errores en los datos declarados? Si lo has presentado con errores, si lo has presentado con errores, un borrador o una declaración, lo que tienes que hacer es hay dos casos que se pueden dar, que al ver, es decir, te puede venir que no puse estas deducciones y entonces me va a salir a devolver. Ojo, si te sale a devolver, no puedes presentar una complementaria. Lo que puedes presentar es una declaración de la renta hecha de nuevo y una solicitud para que Hacienda te anule la que hayas presentado y tenga en cuenta la que... Tenga por buena la última. Exacto. Esa es una de los supuestos. En el supuesto de que te salga a pagar, es decir, oye, mira, pues es que este certificado de esta empresa pues no la puse y ahora resulta de que me ha aparecido un cajón y tengo que hacerlo. Entonces, presentas una declaración complementaria y listo, con eso lo has arreglado. Una declaración complementaria es una declaración en la que tú pones pues los datos que te faltaban. Y ya está. Esa es la complementaria. Esa es la complementaria. Pero solamente es cuando es a pagar. Solamente cuando es a pagar. Cuando es a devolver tienes que presentar solicitud y la renta pues por registro. Por registro. ¿Qué declaración sale mejor a la hora de declarar? ¿La conjunta o la individual? Aquí depende de la situación que tenga cada uno. Veamos primero qué es una declaración conjunta. Una declaración conjunta es cuando, por ejemplo, es en el matrimonio, a la gente que se ha casado, o en el matrimonio con hijos. Pero hijos menores de 25, bueno, normalmente menores de 18, pero hasta 25 si no han terminado de estudiar y siguen dependiendo de nosotros, ¿vale?
Entonces, eso es lo que conforma una unidad familiar, una unidad conjunta. Los hijos, pues se tienen que compartir la mitad para cada padre, para cada cónyuge. Y el tema de esto de los hijos se puede a uno solo, si por ejemplo por temas judiciales pues tiene uno solo el tema es decir, lo tienen ellos, sí. Tienen le pagan los estudios, le pagan la manutención, viven con ellos. De esa manera, si ha salido por medio de una sentencia judicial, es la única manera que puede un solo cónyuge deducirse un hijo. Esa es la declaración conjunta. Todas las demás se tienen que hacer individuales. Es decir, incluso un hijo se ha pasado de 18 años y ya está teniendo más de 1.500 euros en ingresos, pues ya tiene que hacerse una declaración individual. Ah. Me he casado en 2014, ¿puedo presentar la declaración conjunta? Claro. Todo lo que suceda en el año, se hace una foto, como dijéramos, una foto fiscalmente hablando, al 31 de diciembre. Entonces, si yo me he comprado una casa en febrero, me he casado en diciembre, el 15 de diciembre, pues sí, el 15 de diciembre puedo hacer conjunta y la casa la puedo poner. Aunque ya dijimos que ya no se puede deducir. Sí. Pero quiero decir con esto que todo lo que suceda en el ejercicio, a lo largo del ejercicio, pues se hace una foto al 31 y eso es lo que se coloca en lo mismo para divorcios. Por ejemplo, mira, me he divorciado el día 30 de diciembre, pues ya se puede colocar como que lo hago individual porque ya no... Ya ha cambiado la situación personal, sí. Que te paga antes Hacienda si antes... te paga antes Hacienda si haces antes la declaración. Normalmente a los más despiertos, a los que cogen el borrador sobre la marcha, la llega por correo, lo mira, lo comprueba y dice, bueno, pues mira, está bien, lo presenta. Normalmente Hacienda les ingresa antes. Lo que es normal. Pero también puede suceder que no. Es decir, es aleatorio, es decir, lo que suele ser normal es que devuelvan sobre la marcha, pero Hacienda tiene 6 meses para devolver. 6 meses. 6 meses. Dentro de esos 6 meses te puede devolver el último día. Entonces, aunque hayamos presentado el borrador el primerísimo día, a primera hora, resulta de que a lo mejor Hacienda pues nos lo paga el último día. El último día, o el mes 5 o el mes 3. Aleatorio. Y no podemos exigirle a Hacienda, oye, mire que yo que presenté el borrador y todavía no me ha venido la declaración. El tema también de la renta, lo que te quiero decir es que ahora ya se hace todo telemáticamente, ya no hay colas en la propia agencia tributaria. Hombre, hay colas. Sí. Incluso el gobierno de Canarias ha habilitado también su sede para cita previa. Cita previa. Pero claro, hay colas ¿para qué? Para hacer la renta. Para hacer la renta. Hay mucha gente que no se fía del ordenador o no sabe. O ve tanta casilla que se pierde con las casillas. Sí. Y no sabe dónde poner cada dato y va a Hacienda, pide su cita previa, va allí, se sienta y habla con el señor que han contratado ahí para hacer la renta. Eso no implica, como dije antes, que se mire bien el borrador y se mire de qué datos tiene Hacienda, porque el señor que está allí va a empezar a hacer la renta con los datos que tiene. Sí.
y nos va a preguntar muy poco, porque sí, no es su trabajo. Su trabajo es que tú le vengas a decirle a él qué es lo que tienes, no claro, que él te sí. pregunte. O sea, es una situación diferente al asesor. El asesor va y te pregunta, te saca información, y hay cosas que a lo mejor se te han olvidado, se te han quedado en el tintero, y el asesor al hacerte la pregunta, claro, porque te salta la cuenta ya luz. con la experiencia de otros años y sabes qué preguntas hacerle, mientras que el señor que está ahí te hace la declaración de renta y punto. Sí, sí. Sí. No te va a preguntar nada. No, aparte de eso, que no te pregunta, tienes que llevarle la información tú. Esa es tu obligación. Muy bien. No hay otra. Quedan 2 semanas para presentar la renta 2014, o sea, vence el día 30 de junio. ¿Qué pasa si no lo presento? ¿Cuál sería la sanción? Hay gente que se deja dormir tanto que no la presenta. Que no la presenta. O que simplemente dice, bueno, mira, me toca pagar, yo no la presento y a ver si escapo. A ver si. No va a escapar. No, de Hacienda ya no se escapa nadie. Lamento tener esa mala noticia, pero de Hacienda no se escapa nadie. Lo que es, si nos sale a pagar, oye, pues mira, presentamos el tema como dijimos antes, pues el 60-40, y si no podemos, pues intentamos solicitar, pues irlo pagando poco a poco, con un fraccionamiento del pago. Pero si por casualidad se nos pasa, porque se nos pasa, oye, se nos ha olvidado, nos hemos ido al Congo belga y hemos llegado tarde, bueno, pues podemos presentarla fuera de plazo, pero tenemos que tener en cuenta que nos vamos a tener un recargo. El recargo, pues un recargo y una sanción, es decir, normalmente si la presentamos nosotros sin que haya un requerimiento por parte de la administración, pues podemos quedar exentos de la sanción, ¿vale? Pero si, por ejemplo, ha sido a devolver, si es a devolver, la sanción no la llevamos, sí o sí. Es decir, si ha sido a devolver y es una cuantía pequeña, pues son 100 euros lo que tenemos que pagar de sanción. Y está entre 100 y 300 euros, algo así, por ahí anda la sanción que nos toca pagar, si nos sale a devolver. Si nos sale a pagar, es diferente. Si nos sale a pagar, por ejemplo, y la presentamos los primeros 3 meses, después de caducar la fecha de presentación, dentro de los 3 meses son el 5%. De los 3 meses a los 6 meses, pues el 10%. De los 6 meses a los 12, el 15%. Y a partir de los 12 meses, pues es el 20%. Siempre con el peligro de que Hacienda no lo requiera, y entonces nos puede poner hasta el 150% de lo que teníamos que pagar como sanción. Como sanción. ¿Vale? Entonces hay que tener mucho cuidado y, bueno, presentarla. ¿El plazo de presentación de la renta, desde cuándo se abrió el plazo? El plazo se abrió desde mayo. Desde mayo. Desde mayo. Pero desde el 11 ya estaban enviando desde el 11 de abril ya estaban mandando los borradores. Vale. O sea, que ha habido tiempo. Ha habido tiempo. Lo que pasa es que hay gente que lo deja todo para el final. No, y que está, a lo mejor tienen que pagar y están intentando a ver cómo se escapa, cómo conseguir ese dinero para pagar. O sea, que de Hacienda no nos escapamos nadie. Y la última pregunta, José, ¿cómo la agencia tributaria detecta a los defraudadores? ¿A los grandes o a los pequeños? Porque ¿qué es un pequeño defraudador? Otros somos defraudadores, entonces hay unos que lo hacen mejor que otros, ¿no? Bueno, tienen mayores herramientas. Mejores el que tiene más dinero tiene mejores herramientas, siempre. Eso siempre es así. Aparte de que el dinero cuando estamos hablando de grandes fortunas,
no tiene fronteras. Sí. Entonces, pues... ¿Un futbolista es un gran defraudador o no? O depende. El futbolista, después de lo que le pasó a Messi... A Messi tiene que pagar. Pues le han visto las orejas al lobo. Si tiene que pagar una sanción de 4,2 millones de euros, pues no veas. Sí, porque antes tanto los futbolistas como los artistas, pues bueno, ponían su domicilio fiscal en cualquier sitio de esto, Andorra cualquier paraíso fiscal, y creían que con eso era suficiente, y no es suficiente. Para eso tienes que vivir allí, o vivir la mayor parte del tiempo allí. Incluso, aunque vivas allí, pues si la mayor parte de tus ingresos es en territorio español, pues es lógico que tengas que pagar tus impuestos en territorio español. Claro. Hay que decir que, bueno, que los impuestos es lo que nos pagan las carreteras, la educación, la sanidad. Entonces hay que concienciarnos de que hay que pagar, de que pagar impuestos es bueno. En eso hay que cambiar un poco la mentalidad. ¿Y cómo la agencia tributaria detecta eso de fraude? La agencia tributaria normalmente tiene dos formas de hacerlo. La primera es contrastando datos, es decir, en el cruce de datos. Vale. El cruce de datos es de, por ejemplo, en la renta, cuando nosotros ponemos que estamos con un alquiler, pues ya la renta nos pide el IBI, es decir, el número catastral, la referencia catastral, y nos pide el DNI de ese señor que nos está alquilando la casa. Entonces, de ahí sale, si ese señor luego, pues resulta de que al cruzar los datos, resulta que ese señor en su declaración de la renta no lo declara, pues ya lo han pillado. En el tema de esto de declaraciones de más de 3.005 euros que hacen al año las empresas, el 347, el modelo 347, pues ahí también contrastan si ha habido compras o ventas y no se han declarado. En el tema de venta de acciones, que el banco va directamente y no tiene la obligación de comunicárselo a Hacienda. Y nosotros vamos y no lo ponemos en nuestra renta, pues ahí nos pillan. En el caso de que vendamos una casa y resulta de que obtenemos un beneficio, también nos pillan porque hay tanto notarios como registradores tienen que comunicarlo. En el caso de rendimientos del trabajo, todas las empresas tienen que comunicar cuánto nos está reteniendo y cuánto nos está pagando. Entonces, ahí es donde en el cruce de datos es donde cogen a la mayor parte de los defraudadores. Cruzan datos entre ciudadanos y entre empresas y pillan a los que cuando hay algún dato que no casa, pues les salta a ellos alarmas en sus ordenadores. Mayormente es eso. Otra de las formas, la segunda forma que lo hacen es cuando hacen inspecciones aleatorias. Es decir, en ciertas campañas pues dice, oye, pues vamos a hacer inspección durante esta campaña pues a todos los taxistas, por poner un ejemplo. Y a todos los taxistas le hacen un registro de cómo, de qué es lo que están haciendo, ¿no? Les llaman a capítulo, no a todos, a la gran mayoría. Generalmente Hacienda tampoco pide todo un año completo, pide unos meses que a lo mejor no les cuadra de todo el ejercicio. Entonces, si nosotros llevamos justificación adecuada, para eso pues está el asesor también. Sí. Yo siempre vendiéndome. El tema está en que, claro,
Si llevas la documentación adecuada, pues pasas esa inspección con toda tranquilidad. Si no la llevas, pues entonces se te puede complicar. Pues entonces te van pidiendo más cosas para pillarte. Para pillarte, pues muy bien. Pues lo dejamos aquí entonces, José Armas. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por todo. Espero que la entrevista con José Armas, asesor fiscal y financiero, que hoy hemos hablado sobre la declaración de la renta, que vence ahora el día 30 de junio y desen prisa los que todavía no la han realizado. Pues que tengan un feliz día, muy buenos días Gran Canaria y recordad que esta entrevista es colgada en nuestro Facebook de Canal 13 Digital.